Señores, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Beb Lifestyle and Entertainment. Y aquí lo tenemos, review del iPad novena generación 2021 en 2022. Vale la pena, qué me ha gustado, qué no me ha gustado, qué hay de nuevo, qué no hay de nuevo. Después de la intro, continuamos con este video. Sí, señor, ustedes saben que esto es orgánico. Miren el stand que nosotros tenemos aquí, Black Ops Cold War for the PlayStation 5. Entonces, aquí tenemos, señores, el iPad novena generación. Un iPad que le tenemos mucho cariño en el canal. Un iPad que tengo trayendo años, desde el iPad quinta generación, sexta generación que lo tuve, séptima generación, octava generación 2020 y venimos aquí con el nuevo novena generación 2021 que fue lanzado por ahí en septiembre con el lanzamiento de los nuevos iPhone 13, 13 mini, Pro, Pro Max, etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver, a nivel de diseño, pues es exactamente el mismo iPad octava generación, el mismo iPad séptima generación, una pantalla de 10,2 pulgadas, pero tenemos algunas diferencias con respecto a los iPad anteriores. Seguimos teniendo cosas iguales, por ejemplo, como le dije, el mismo tamaño de pantalla, 10,2, es el mismo diseño, lo mismo todo, pero tenemos la novedad de que a nivel de pantalla tenemos ahora True Tone Display. True Tone Display era una característica que solo lo encontrábamos en iPads como el iPad Pro y el iPad Air y el iPad Mini, que no es más que esta tecnología, la cual, pues bueno, es con relación a los colores de la pantalla, que se calibra según el ambiente donde tú estés. Eso era algo que no lo teníamos en este iPad económico, dígase la octava generación, séptima generación, y básicamente es la principal novedad con respecto a la pantalla, comparándolo con otros iPads como el octava generación, que no teníamos eso. Seguimos manteniendo lo que es una pantalla sin ser laminada, no tenemos pantalla laminada. Esto lo que significa es que básicamente la pantalla, cuando nosotros estamos tocando la pantalla, no estamos tocando la pantalla, es básicamente un protector, la pantalla se encuentra debajo. Esto es algo que llevo años diciéndolo, es algo bueno y es algo malo. Bueno en el sentido de que si se te cae el iPad y se te rompe la pantalla, no se te está rompiendo la pantalla, sino este protector. Pero la desventaja es con el tema, un ejemplo para el Apple Pencil, que no es exactamente la misma precisión que tú vas a tener usando, por ejemplo, una pantalla laminada como el iPad Pro, el iPad Air, etc. Desde mi punto de vista, mío, Carlos, tú te has equivocado. Bueno, desde mi punto de vista, no hay mucha diferencia. Por ejemplo, el tema del Apple Pencil entre una pantalla laminada y no laminada. Tenemos un video en el canal comparando la pantalla laminada del iPad Air tercera generación 2019 versus el iPad séptima generación 2019. Así que ahí ustedes pueden ver la diferencia entre usando el Apple Pencil en una pantalla laminada y no laminada. Otra cosa que no tiene este iPad, al igual que la octava generación y séptima generación, es el tema de una pantalla anti-reflective coating. Esto quiere decir que es una pantalla que tiene mucho reflejo y tú te das cuenta principalmente cuando la comparas con una pantalla como por ejemplo la del iPad Air tercera generación 2019, que sí es una pantalla anti-reflective. Esto lo que quiere decir es que básicamente cuando tú tienes el iPad apagado o encendido, es como si tú tuvieras un espejo. O sea, yo me veo clarito, pero un ejemplo, en este iPad, ustedes no lo van a estar viendo en el video, yo me veo, igual es un espejo, pero es menos. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es algo que el iPad económico nunca lo ha tenido. En algún momento quizá Apple lo ponga, no lo sabemos, pero bueno. Con relación a accesorios, este iPad sigue siendo igual, compatible con lo que es el Apple Pencil de primera generación. Ustedes saben que el de segunda generación es solamente para el iPad Pro, el iPad Air y iPad Mini, creo, el nuevo. Seguimos utilizando el Apple Pencil de primera generación y también tenemos la opción aquí abajo, que es lo del Smart Keyboard que podemos utilizar de Apple. Igual esta tablet, este iPad es compatible con teclados inalámbricos, teclados Bluetooth de Logitech, mención no pagada, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar, señores, con lo que respecta a potencia, que es uno de los puntos más importantes
y es principalmente la diferencia con modelos anteriores. Este iPad está introduciendo lo que es el procesador A13 Bionic de 7 nanómetros de segunda generación o 7 nanómetros Plus. Mismo procesador que nos vamos a encontrar en un iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max. Con respecto a la memoria RAM, quizá cuando tú estés viendo este video ya estén disponibles otras pruebas de rendimiento jugando Free Fire, etcétera, etcétera. Yo dije en esos videos que eran 4 GB de RAM, son 3 GB de memoria RAM, igual que las versiones anteriores, pero la principal novedad aquí es el procesador A13 Bionic, un procesador más potente y ese tipo de cosas. Otra cosa también que tenemos aquí de novedad en este iPad es con respecto al almacenamiento. Es el primer iPad que tenemos 64 GB de versión base, ya que la octava generación, séptima generación, etcétera, etcétera, eran 32 GB de memoria de almacenamiento, 32 y 128. $329 la versión de 32 y 430 la versión de 128. Esto era en el iPad séptima, en el iPad octava. Ahora aquí la versión base es de 64 GB, igual en $329, el mismo precio, ahí Apple la clavó, y $400 la versión de 256. De 32 y 128 pasamos ahora a 64 y 256 por el mismo precio. Ahora bien, Carlos, ¿cómo ha sido básicamente el rendimiento en el día a día? ¿Cómo ha sido la experiencia de usar este iPad? Bueno, yo te voy a ser honesto. Para mí en cierto punto hacer el review de este iPad es un poco aburrido. Carlos, pero ¿cómo así? Aburrido porque en el buen sentido, y no quiero ser fanboy, pero Apple nos tiene acostumbrado a este tipo de productos que, a pesar de que cuestan poco, te dan un excelente rendimiento. Yo le invito a que vayan a ver las pruebas de rendimiento jugando Call of Duty Mobile, jugando Free Fire, PUBG con gráfico todo en alto, 60 FPS súper estable, Genshin Impact súper estable. Es un sistema operativo que está súper optimizado, viene con iOS 15 y básicamente es así. O sea, es aburrido en el sentido de que, bro, todos los iPads tú vas a tener un rendimiento excelente. No es la intriga que tú vas a tener. Y discúlpame, porque te quiero mucho, Samsung, pero no es la intriga que tú vas a tener comprando una tablet Samsung, que tú vas a decir, bueno, vamos a ver, vamos a jugar PUBG, ojalá que esto vaya a 60 frames, ojalá se pueda jugar en gráfico alto. Aquí tú no vas a tener ese problema. Nunca ha pasado con un iPad. Entonces, es una tablet que tú vas a poder utilizarla multitasking, tranquilo, sin problema. Tú vas a poder jugar tranquilo, navegar en la web, hacer videollamadas, todo súper rápido, nada sin laguearse, obviamente conociendo sus límites. Aquí tú puedes editar video en 1080 tranquilamente, que si Instagram, y viene y después te pones a jugar Free Fire y va a ir sin lagueo y todo es súper rápido. Y vas a tener un producto que eso es lo bueno de los iPad y de iOS en general, de los productos de Apple. Tú compras este iPad en 2022, tiene 4 o 5 meses que salió, y tú tienes un iPad aquí fácilmente para 4, 5, 6 años. Fácilmente. Obviamente esto depende del público que tú seas. Porque si tú quieres algo que pasen 4 y 5 años y tú sigas teniendo la misma experiencia a nivel de rendimiento en juego y todo, pues para eso tú te compras un iPad Pro. Pero para el usuario del día a día, te lo digo yo que tengo con este iPad Air tercera generación 2019 que tiene el A12 Bionic, el procesador que va antes a este, que es el A13. Y ya yo tengo con esta tablet 3 años y en una experiencia del 1 al 10 yo te puedo decir que yo he tenido un 8, 8.5 sin problema. Entonces dime tú esto que es más nuevo, que tiene un procesador un año más adelantado. O sea, tú tienes aquí un producto para 5 o 6 años. Mandar correo electrónico, hacer presentaciones. O sea, es un iPad que tú, a pesar de estar dando $329, que es un precio barato, por lo menos aquí en Estados Unidos, tú estás teniendo un buen producto, estás teniendo una buena experiencia. Así que básicamente lo recomiendo, claro que lo recomiendo. ¿Para quién lo recomiendo? Estudiantes, personas que quieran entrarse en el mundo de los iPads, pero no quieren dar $1000 por un iPad Pro, 600 por un iPad mini o un iPad Air, pues entonces tú tienes esta opción. Vamos a hablar de cámaras, que es algo que uno nunca como que, bueno, la cámara, pero hay diferencias con respecto a los iPads anteriores. Por ejemplo, ahora aquí estamos introduciendo una cámara frontal de 12 megapíxeles, a diferencia de los iPads anteriores, que yo creo que eran 5 o 8 megapíxeles. Ahora tenemos 2, pero es una cámara gran angular y tiene una función que se llama Center Stage. Center Stage, debido a que la cámara es súper gran angular o ultra gran angular, en aplicaciones como FaceTime, por ejemplo, si tú estás hablando con una persona y entonces tú te empiezas a mover al frente de la cámara sin mover el iPad,
la cámara te va a ir siguiendo porque es una cámara ultra gran angular, o sea, tú no tienes que estar en el medio. Si tú te vas moviendo, entonces la cámara te va siguiendo. La cámara trasera igual es de 8 megapíxeles, si mal no recuerdo, y podemos hacer videos en 1080, 30, nada más, 720p, 30 fps. Y básicamente eso es. En la caja tenemos el cargador, como vieron en el unboxing, de 20 watts. Seguimos teniendo Lightning, 2 altavoces en la parte de abajo, nada de 4 altavoces como los iPad Pro. Seguimos manteniendo el jack, o sea, lo mismo que ya Apple nos tiene acostumbrado. Este es el iPad séptima generación, es el iPad octava generación, pero con un nuevo procesador, una nueva cámara y True Tone Display en la pantalla. Bluetooth 4.2 y todo sigue siendo igual. Así que los recomiendo, claro que los recomiendo. Es un iPad para todo el mundo. Es un iPad para el que le guste diseñar, que no sea todo un Pro, porque si ya tú eres muy Pro, vete por un iPad Pro. Es lo que yo recomendaría. O un iPad Air, por el tema también del Apple Pencil de segunda generación, que tiene menos latencia. Recuerden que aquí utilizamos el de primera generación. Pero un iPad perfecto para tomar notas, para dibujar, para hacer multitasking, que si navegar en la web, escuchar Spotify, que si ve una película, todo súper rápido. Y es una inversión de puta hostia. Lo compraste en 2022. Fácilmente este iPad te dura hasta 2026, 2027. iOS, actualizaciones infinitas. O no infinitas, pero largas actualizaciones. Carlos, demasiado fanboy. ¿Tú te enamorado de este iPad? Sí, lo amo. O sea, lo amo y lo odio. Lo odio porque es el mismo diseño de todos los años y es la misma vaina, pero lo amo porque cada vez pues tiene más potencia y el precio, lo que el precio no sube. El precio no sube. Las cosas malas de este iPad. El tema de la pantalla reflectiva, que al final uno se acostumbra, créeme, pero eso es algo que si Apple, un ejemplo, pone una pantalla laminada como la de los iPad Air o iPad Pro, yo no creo que un iPad décima generación te vaya a costar y que $329 ya con pantalla laminada. Entonces es un problema porque entonces el iPad décima generación, ¿qué va a hacer? Este mismo iPad pero con un mejor procesador. Ok, pero queremos ver cambio en diseño, queremos ver una mejor pantalla. Eso podía sacrificar el precio y eso podía ser una de las desventajas de este iPad a futuro. Desventaja quizás para nosotros en Latinoamérica, porque aquí $329, digamos que Apple le pone una pantalla laminada, ¿qué te podría costar? $30, $40 más, bueno, 350 ahora, 360, no sigue estando nada caro. Pero para nosotros en Latinoamérica esos $50 se pueden convertir en 100 o 150. Así que, bueno, por el momento, iPad novena generación, del 1 al 10, fácilmente es un 9 de 10. Un iPad excelente, rendimiento excelente, jugabilidad excelente. Así que eso ha sido todo por esta review, señores, del iPad novena generación 2021. Espero que les haya gustado. Recomendado por Beb Lifestyle en Entertainment. Si te gustó este video, no olvides comentar, suscribirte y dejar tu like, bebé, para que YouTube, coño, recomiende y me entre en más cuarto. Estoy en olla. Bye.